Estimados estudiantes y colegas, sean muy bienvenidos a este nuevo segmento de estudio sobre el capitalismo, sus consecuencias, sus impactos sociales, económicos, políticos y particularmente ambientales, que muy difícilmente oirán a un economista ustedes hablando de eso. En mi caso tengo mi maestría en economía ambiental y muchos años ejercí esa cátedra en la Universidad Nacional, de donde yo soy catedrático, por lo tanto colega de ustedes, si me lo permiten. Entonces, hemos en el segmento anterior trabajado sobre las corrientes económicas, el capitalismo en Costa Rica, una breve mirada. Hay que insistir en que son miradas. Incluso hasta sería un buen título, ¿verdad?, para estos videos. Miradas económicas, porque en 15 minutos de lo que se trata es de exponerles las características principales y las ideas principales. Entonces, habíamos terminado diciendo que el capitalismo en Costa Rica, a partir de los años 60 que ingresa, tarda un poco porque ahí hay un gobierno del señor Echandi que retrasa la entrada de Costa Rica al mercado común centroamericano y entra hasta el año 63, ahí se promulga la ley industrial y entonces se instala un parque en Costa Rica de ensamblaje. Aquí se ensamblaban los Jeep Toyotas, venían en cajas, los Land Rovers venían en cajas y aquí se ensamblaban. Mi hermano trabajó en una de esas ensambladoras que daban casi todas en pavas y en esa época daban trabajo a más de 3,000 trabajadores. Todo se ensamblaba. Era una industria más de ensamblaje, ¿verdad?, que de producir. Nosotros no tenemos acero para producir carros, entonces se importaban y se ensamblaban aquí. También de otros artículos. Y de una economía muy proteccionista. De una Costa Rica muy diferente a la de hoy, tipo de cambio fijo, 6.60 el dólar, 20 colones el galón de gasolina, 20 centavos el bus, y toda la vida valía 20 centavos, eso valía toda mi adolescencia, mi pequeñez. Entonces cuando uno lo terminaba una novia le decían, tome los 20, para que se fuera en bus, y así lo quebraban. Era otra Costa Rica, muy linda. Digamos, con una riqueza diferente, no había tanta riqueza material, pero sí una gran riqueza solidaria, no había tanta delincuencia, no habían drogas, el alcohólico que vivía en el parque, que era hasta folclórico, era un país muy, muy distinto al de hoy. Es el país en el que yo crecí, aprendí a nadar en el río Torres, contaminación muy baja, aparte ¿verdad? No había empresas tampoco, era casi idílico aquello, ¿verdad? Y teníamos algunos lujos. Yo viajaba en tren eléctrico al Pacífico, segundo tren eléctrico del mundo. Les doy estos datos para que vean, porque eso indica muchas cosas económicas. Y además había un tranvía, todo San José, ahora que está de moda el tren eléctrico. 50 años duró ese tranvía, se fundó en 1901. Esa era hasta Costa Rica. Una Costa Rica también de luchas sociales, porque la guerra del 48 fue una guerra que fue resultado de una gran movilización social que llevó adelante el Partido Obreros y Campesinos, el Partido Comunista de Costa Rica, llamado luego Guardia Popular, porque ellos pidieron permiso a Monseñor Sanabria para que los católicos votaran por ese partido. Entonces Monseñor Sanabria le dijo, sí, dice, yo les doy permiso, pero que le cambien el nombre. Entonces le cambiaron el nombre a Partido Vanguardia Popular, que hoy todavía está ahí, ese partido más viejo de Costa Rica. Ahí había sido fundado en 1930. Ese partido es el que propuso la Caja del Seguro Social, nacionalizar y hacer el ICE, nacionalizar las compañías extranjeras, el servicio civil, la reforma agraria, todas esas cosas ya las había propuesto. Y la socialdemocracia, hay que reconocer, el Partido de Liberación Nacional en sus grandes épocas fue un gran partido,
logra impulsar eso también y legaliza el partido. Vanguardia Popular y a los calderonistas, en fin. Pero llevó adelante ese proceso. Se legaliza el partido en las primeras elecciones que yo voto, y entonces se llamaba Partido Acción Socialista, y ahí empiezan aquellas centrales sindicales y la movilización en el campo, sobre todo de precaristas y campesinos en el campo, fue muy fuerte en toda esa época, hasta los años 70, que se da la gran lucha de Alcoa, ¿verdad? Y el primer ajuste estructural va a ser en agosto de 1985, donde ya se impone el proyecto neoliberal. En Estados Unidos y en Europa hay una derechización como la que hay ahora, y surgen los documentos de Santa Fe, donde nacen todas estas iglesias con plata del Pentágono, ¿verdad? Esto no es un milagro, esto de los neopentecostales, viene de esa época. Fue parte del ajuste estructural, en economía se llama neoliberalismo, el ajuste estructural en las cuestiones religiosas se llama neopentecostalismo, ¿verdad? Entonces, y eso lleva luego a las grandes jornadas por el combo del ICE, para evitar que se vendieran esos activos del Estado, y ahí surge un nuevo movimiento social en Costa Rica que se termina expresando en las anteriores elecciones con mucha fuerza, y en estas elecciones pues ahí está un partido Acción Ciudadana que surge en esas coyunturas de las nuevas luchas sociales de Costa Rica y el nuevo movimiento social en Costa Rica, una nueva ruralidad en Costa Rica, ¿verdad? Con una Costa Rica muy ligada a lo que pasa en el mundo, pero que no es ausente como economía ligada a las crisis económicas. El capitalismo es cíclico, tiene crisis entre cada 40 y 50 años. Sus madres o sus abuelos, mi madre, por ejemplo, nace en 1930, esta es la primera crisis, la primera gran crisis, ¿verdad? El gran crack, la gran depresión mundial de 1930, que se vuelve a repetir como gran depresión mundial en 2008. Y aquí en 1973, cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica y se elimina, por ejemplo, el patrón oro. Aquí se elimina el patrón oro, ¿verdad? Y en 2008 la crisis aparece como una crisis, ¿verdad? Completamente financiera. Siempre las crisis del capitalismo aparecen como crisis financieras. Les contaba en otro segmento que el primer desarrollo del capitalismo fue en las ciudades del norte de Italia. Luego el modelo de acumulación holandés fue un gran imperio, ¿verdad? Llegaron hasta ahí, hasta el Caribe. Hay islas en el Caribe que hablan holandés, que el idioma oficial todavía es holandés. En Asia estuvieron, en África los holandeses, ¿verdad? Y luego pasa a Inglaterra. Inglaterra subsume a los portugueses y a los españoles, luego pasa a los Estados Unidos, el polo imperialista, y ahora está ahí, y posiblemente pase a China con otras connotaciones. China no es un imperio, una economía capitalista, es socialismo a la China, es un partido marxista-leninista, es un partido de cuadros, ¿verdad? Y es una economía que no ha necesitado de la guerra para desarrollarse solo en 75 años, fundada por un marxista-leninista como fue Mao Zedong, ¿verdad? Entonces, que surge justamente en los años 30, su gran lucha contra los japoneses y hasta los años 70, ¿verdad? Es el único dirigente de izquierda que está en un billete, y en un billete muy bien cotizado, que es el yuan.
la imagen de Mao Zedong. Antes en Cuba estaba la imagen de Che Guevara y aquí en Costa Rica pues está Carmen Lira, en los billetes de 10,000 creo, ¿verdad? Bueno, esos son detalles importantes que ayudan a recordar. De tal manera que este sistema capitalista tiene impactos sociales por primera vez en la historia humana, y esa es la principal característica de la crisis actual, porque no se ha salido de la crisis, ¿verdad? Donde el Producto Interno Bruto no sube ni el 1,5% ni el 5%, cuando el capitalismo iba en ascenso, sube 3, 4%. Pero al capitalismo se le acabó la gasolina, se le acabó el combustible, se le acabó el petróleo, y eso durará únicamente para los próximos 25, 30 años, cuando mucho. Los metales, el cobre, el aluminio, el hierro, el manganeso, todos esos metales están prácticamente acabados. El níquel, están en la tabla de elementos químicos, si ustedes se acuerdan. Muy bien. Entonces, ese combustible, esas materias primas para el capitalismo lo ponen en serios aprietos, de tal manera que muchos teóricos dicen que ya el capitalismo va a llegar a su fin, ¿verdad? Y vendrá otro sistema social, etc. Es un sistema social que tocó techo, porque realmente ya no se puede expandir más. En la crisis de 1973 le quedaba todos los territorios de Asia y China para expandirse. Ahora ya se expandió todo, ya el capitalismo está en todo el planeta, que fue la predicción de Marx. Hasta ahora se cumple esa predicción de Marx, que el capitalismo está en todo el planeta. Eso está en el primer tomo del Capital. Y es muy importante ver que por primera vez la crisis no solo es económica, millones de desempleados en el mundo, ¿verdad? Millones de activos destruidos, millones, ¿verdad?, de dólares perdidos, ¿verdad? Y una pobreza, la mitad de la población del planeta es pobre, y hay cifras más dramáticas, la muerte en niños, según la FAO, la UNICEF, las guerras que hay, apuntan a una situación muy crítica para el funcionamiento del capitalismo, que todo lo ha resuelto con guerras, ¿verdad? Primera y Segunda Guerra en esa crisis, en esos primeros años, en esas primeras crisis. Es decir, la primera gran crisis es 1848, ahí surge la Primera Guerra Mundial, después termina con la Primera Guerra Mundial, la de los 30 con la Segunda Guerra Mundial, y después todas las guerras que hemos tenido ahí, porque la guerra lo que hace es activar el complejo militar industrial, que es donde está montado mucho la economía capitalista. Entonces es social, es económica, es política, la corrupción es una buena forma de verlo. Países como México están prácticamente destruidos, Colombia, Brasil, es decir, Guatemala, con un cómico que es el presidente. En Italia, que ayer fueron las elecciones, con un Pepe Grillo que es un cómico, ¿verdad? Es decir, hay una señora en Alemania que dura 4 o 5 veces, como que si no hubieran otras personas. El único país es Portugal, que ha hecho bastante bien las cosas, pero países prácticamente destruidos como Siria, 4 millones de refugiados, en fin, una cantidad de cosas, y con una afectación como nunca en el ambiente. Destruida la agricultura en muchos países, los alimentos, la tal revolución tecnológica verde no sirvió, cambios de clima, un cambio de calentamiento global que es realmente provocado por la actividad humana, por el mundo industrializado, aguas perdidas, desertificación, selvas perdidas, especies, casi 250 especies perdidas, la pesca casi destruida. Es casi un mundo
ambiental casi apocalíptico, ¿verdad? El que se presenta, dada la destrucción del modelo de acumulación capitalista. Y con eso concluimos este segmento. Gracias.